Esta semana el alcalde de Barranquita, un remoto pueblo de la provincia de Lamas, denunció que una columna de 30 subversivos irrumpió de noche, armados y con pasamontañas. René Gacelumendi viajó a la zona y esto es lo que encontró. No es terrorista, el pueblo sanmartinense no es terrorista y nosotros sí somos luchadores y defendemos nuestros derechos. Y si tenemos que caer y pasar por la represión en estas circunstancias, lo asumimos. No nos corremos, compañeros. Vamos a estar con ustedes hasta las últimas consecuencias, porque no tenemos nada que temer. No somos terroristas, somos luchadores. Los ministros han dicho que este movimiento de los agricultores ha sido un movimiento subversivo. Nos están acusando, señores, de terroristas. Yo quiero que repitamos juntos, señores. ¿Somos subversivos los sanmartinenses? ¡No! ¿Somos subversivos? Sin duda, la reciente protesta de los arroceros de San Martín se constituyó en la más violenta de los últimos años. Tarapoto, la ciudad más importante, se convirtió hace menos de un mes en tierra de nadie. El aeropuerto fue prácticamente secuestrado. Los locales del Banco de Materiales y especialmente el almacén de la SUNAT fueron incendiados, destruidos y aún hoy permanecen como prueba inminente de la violencia utilizada. Las carreteras de acceso a la ciudad fueron bloqueadas con por lo menos 15 piquetes. Muchas familias han perdido ya sus tierras, han entrado en ejecución, en remate. Nunca antes en la historia el agricultor ha sido un esclavo como en estos tiempos. Los campesinos protestantes provenientes de provincias aledañas se reunieron en un local llamado La Casa del Maestro, hasta hace pocos años vinculado a organizaciones subversivas. Más de un centenar fueron detenidos y una cantidad similar de heridos de uno y otro bando debido a los enfrentamientos con la policía fueron las consecuencias. Tarapoto habría sufrido más de 40 millones de dólares en pérdidas y el turismo, una de sus fuentes de ingreso, pues se dice que cada año llegan más de 50.000 visitantes, ahora está por los suelos. Tras el acuerdo logrado con el gobierno, después de maratónicas jornadas, el PRONA se disponía a comprar más de 2.000 toneladas del excedente de las cosechas de arroz. Sin embargo, días después, las autoridades supuestamente comprobaron que tal cantidad de arroz no existía. Entonces, las sospechas comenzaron. 3 semanas después, 7 dirigentes del Frente Único de San Martín han sido acusados por las investigaciones del Ministerio del Interior de haber utilizado procedimientos y tácticas subversivas. El profesor y padre de familia, Leonel Bardales, la maestra de primaria y madre de 3 hijos, Julia Ochoa, y el agricultor Josué Villanueva serían los más comprometidos y podrían pasar varios años en la cárcel. Que el pueblo de San Martín exige que se deje sin efecto estas órdenes de enjuiciamiento. ¿Son terroristas ustedes? Nosotros no somos terroristas, somos agricultores, productores, que en las peores circunstancias del país estamos produciendo acá en San Martín. San Martín no es subversivo. Doña Julia Ochoa, maestra de escuela, no es subversivo. La población sanmartinense no es subversivo. Que se está acusando a las organizaciones de San Martín como si fuéramos terroristas. Y yo le pregunto a ustedes, pueblo de Tarapoto, ¿somos terroristas los tarapotinos? ¿Qué le parece a usted que los organizadores de la huelga del arroz los están acusando de haber utilizado procedimientos subversivos? Bueno, yo creo que eso no se ajusta a la verdad, toda vez de que San Martín, si bien es cierto, ha pasado por un momento difícil, una determinada época, consideramos de que la gente en San Martín es gente pacífica. Da lástima de escuchar esas noticias, porque el paro ha sido efectivamente porque los campesinos necesitaban algún incentivo en su producción. La lucha sí del pueblo, ¿no? O sea, sí el sentir del pueblo, ¿no? No ha sido así como ellos están diciendo ahora. Eso ha dependido de la policía, que se ha portado mal acá. Esta semana, Tarapoto
Tarapoto festejaba su 220 aniversario en una de las celebraciones más tristes de los últimos tiempos, pues la gente aún estaba conmocionada por la reciente huelga. Fue por la tarde que encontramos a los dirigentes acusados participando pacíficamente con una olla común en un evento que, a pesar de los esfuerzos de los pobladores, no fue respaldado por ninguna autoridad. Allí estaban Leonel Bardales, Julia Ochoa y Josué Villanueva, los supuestos subversivos. De inmediato nos llevaron a un molino llamado Transamazónico para demostrarnos que el PRONA estaba equivocado, que las más de 45.000 toneladas de arroz sí existen en los depósitos de San Martín. En la región hay más de 20 molinos como este, que tiene más de 1.300 toneladas de arroz acumuladas. Nosotros le queremos aclarar a este medio de comunicación que los productores no tenemos almacenes, al ministro y a este medio de comunicación, que los agricultores no tenemos almacenes en nuestras chacras. Inmediatamente se cosecha el arroz, se trae a los molinos y aquí se amontona. Aquí usted podrá ver arroz que está a la intemperie, a la exposición del sol y de la lluvia. ¿Por qué? Porque no se puede vender este arroz. Horas más tarde, la respuesta del PRONA no se hizo esperar. En una conferencia de prensa se retractaron de su versión inicial. Lo que quiero es informar que el compromiso del gobierno, el compromiso del PRONA de adquirir las 5.000 toneladas de arroz a los productores, la vamos a hacer. Este proceso que terminó comprando solo 1.800 toneladas, previa revisión, la vamos a hacer nuevamente para cubrir la diferencia los próximos 15 días. El PRONA no ha acusado a nadie. Disculpen la palabra. Nosotros hemos sido tildados de terroristas, subversivos, por la información que dio el PRONA. Y yo aquí le quiero demostrar, señor, y queremos enseñarle realmente, no sé hasta cuándo van a aprender a ser coherentes. Aquí hay dos contradicciones bien terribles. El señor ministro, ¿qué dijo en Lamas? Que de acuerdo a sus analistas y a sus técnicos, aquí había sobreproducción y saturación de producción de arroz. ¿Y ahora qué dice? Que sus analistas y sus técnicos le están diciendo que no hay arroz en San Martín. En estos momentos, los dirigentes acusados están preparando una demanda por calumnia y difamación a las autoridades del Ministerio del Interior y preparándose para una defensa con uñas y dientes, por lo que aseguran fue tan solo una protesta violenta, pero protesta al fin. ¿Qué nos puede decir del vandalismo que hubo, destrozar la SUNAT, el Banco de Materiales, el aeropuerto? Bueno, en primer lugar queremos aclarar a la opinión pública nacional de que el comité de lucha que estaba dirigiendo esta huelga en ningún momento ha dado instrucciones ni directivas para atacar a las entidades públicas. ¿Qué pasó entonces? Esto se debe, en primer lugar, hemos detectado nosotros la infiltración de las propias fuerzas policiales dentro de los manifestantes que han asustado a un grupo de pandilleros que han estado en estas marchas, orientando a esta masa a dirigirse a esos lugares. Eso sí es cierto, y nosotros tenemos un documento que se le capturó a uno de estos elementos. A inicios de la década de los 90, Tarapoto era una ciudad prácticamente sitiada por el MRTA, un movimiento que según los pobladores está dormido, mas no eliminado. Y hoy se dice, por ejemplo, que al menos el 50% de los mototaxistas son ex-MRTistas que se acogieron a la ley de arrepentimiento. Lo cierto es que un concreto derrotero para las sospechas de subversión se encontraría más bien en los abandonados pueblos de las provincias de San Martín. Esta semana, el alcalde de la remota Barranquita denunció el avistamiento de una columna armada muy similar al MRTA de inicios de los 90. Le visitaron en horas de la noche, aproximadamente a las 12 de la noche, le visitaron aproximadamente 30 personas armadas. Entonces ¿Vestidas cómo? Vestidas de negro y tenían capuchas. ¿Todos de negro? Todos eran de negros. Y le preguntaron por las autoridades, le preguntaron si es que viene por aquí el ejército, viene la policía, y qué personas más o menos tienen dinero por acá en el distrito, ¿no? Preguntaron cuándo viajan las autoridades, a dónde van y cuándo regresan.
Barranquita es un abandonado pueblito de la selva alta peruana de escasos 1.230 habitantes, en su mayoría agricultores. Está ubicado a menos de 100 kilómetros de Tarapoto. Tal vez por esto es que su población fue durante años azotada por las huestes del MRTA y el reciente avistamiento ha traído nuevamente el temor. Nosotros estamos preocupados ante estos rumores porque no estamos tanto acostumbrados ante este tipo de cuestiones, ¿no?, que afectan de una u otra manera a la tranquilidad ciudadana. Nosotros siempre presentamos algo, tenemos miedo. Dice, le han encontrado, pues, encapuchados, dice. ¿Armados? Armados, dice, pues. Y él de miedo todo ha dicho. Esa misma noche fuimos a buscar al testigo que el pasado 17 de julio fue interceptado por el grupo armado en su propia cabaña, pero hacía unos días que Nesey López, un campesino de aproximadamente 40 años, había huido del pueblo sin dejar rastro. López. Neisser. López, ahora sí, Cho. Hasta acá llegaron los... Bueno, llegaron hasta acá pues, los hombres, acá le visitaron al señor Neisser López Panduro. A él es en donde visitaron aproximadamente a las 12 de la noche. ¿Y esta es la casita en donde incursionaron? ¿En esta casita? Sí, acá vinieron. Vinieron y le sacaron al hombre y le hicieron las preguntas que le dije. El hecho ha sido considerado intrascendente por las autoridades de San Martín. Sin embargo, la denuncia está registrada en los archivos del gobernador, quien no tuvo reparos en mostrar el documento. Aproximadamente 30 hombres completamente armados y encapuchados. Y lo preguntaron quién tiene más dinero acá en Barranquita, cómo trabajan las autoridades, si viene la policía o el ejército continuamente por estos lugares. Esas son las preguntas específicamente, y hablando de eso le invitaron pues a quien que puede ir a acompañar también. La persona más humilde de nuestras comunidades tiene el derecho de ir a su chacra sin el miedo de tener algún encuentro desagradable. En Barranquita no hay ni siquiera un solo puesto policial. El Estado prácticamente no tiene presencia alguna, pero sí la iglesia. Mario Bertolini es el párroco de Barranquita, en donde ejerce el sacerdocio desde hace más de 20 años. Todos sus fieles confían en él, quien ha vivido en este pueblo desde las agitadas épocas emerretistas, y es tal vez desde sus labios que se puede escuchar la conclusión de este reportaje. Sería muy lamentable, ya se lo he dicho antes. La historia es una maestra de la vida. Los que no quieren aprender de la historia, ya el segundo error, será mucho más perjudicial que el primero. ¿Usted cree que son del MRTA, las personas que vieron? Yo pienso que aún el gobierno quiere tapar los ojos y no quiere reconocer la realidad, pero es cierto que la FARC está entrando aquí en el Perú, y si la primera fase de recolectar gente es para eso. ¿Usted cree que podría ser de la FARC? Pero FARC con un hito con elementos del MRTA.